Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema Introducción a la corriente eléctrica y vamos a comenzar con unas experiencias de Faraday. Bueno, en este punto de nuestro estudio sobre el magnetismo y el campo magnético y el campo eléctrico, es la unión entre estos dos, vamos a ver algunas experiencias de Faraday que trataba de demostrar que el campo magnético puede producir una corriente eléctrica. Entonces, para esto Faraday hizo varios experimentos y también comprobó que obtenía resultados parecidos. Si desplazaba un circuito cerca de un imán sin mover el imán, si hacía girar un circuito cerca de un imán o si utilizaba un electroimán, hacía variar la intensidad que calculaba por él mismo. Entonces, en todas estas experiencias, él logró demostrar que la variación del campo magnético que atraviesa un circuito crea en él una corriente eléctrica. Y como en este caso está realizando esta variación del campo magnético con otro artefacto, se llama una corriente inducida, que se produce por efectos de otro objeto. Bien, vamos a ver estas imágenes que se nos aparecen en la pantalla. En la primera imagen, lo que vamos a observar es un circuito en el cual tenemos un imán, el imán que podemos ver aquí, este imán que se encuentra en reposo, y nosotros podemos ver las líneas de fuerza que produce el imán, que en este caso se mantienen tal cual como las habíamos dibujado antes. Es decir, estas líneas no se mueven, solamente están así tal cual en reposo como está el imán. En este caso, lo que nosotros podemos observar en la parte inferior, aquí tenemos un foco, es que no existe corriente eléctrica que pase por el circuito porque el foco está apagado. Bien, ahora nos vamos a centrar en esta segunda imagen. En esta segunda imagen hay un desplazamiento relativo del imán, es decir, el imán, si nosotros vemos, se está desplazando hacia esta dirección. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Mientras sucede este desplazamiento, ya vemos que se enciende esta bombilla. Entonces, lo que aparece es una corriente eléctrica que circula por este circuito y que logra iluminar la bombilla. En este caso, también observamos cómo las líneas de fuerza del imán van cambiando en función de cómo se desplaza el imán. En este caso, existe una ampliación de las líneas de fuerza y por acá tenemos una disminución de las líneas de fuerza. En este caso, se muestra que también el campo magnético, por el que atraviesa, está variando. Bueno, al acabar este desplazamiento, pues en este punto, si volvemos a desplazar el imán en sentido contrario, vuelve a aparecer la corriente eléctrica. ¿Y cuál sería la conclusión de este experimento? Es que si existe un desplazamiento de un imán a través de un circuito de corriente, que no está conectado que no está conectado a otro artefacto, se produce una corriente eléctrica. Esta corriente era inducida porque estamos utilizando un imán para realizar este experimento. Si, por ejemplo, en lugar de esta bombilla utilizáramos un galvanómetro que permite detectar la cantidad de corriente eléctrica que pasa, pues sabríamos exactamente cuánto es lo que está pasando a través de este circuito que estamos observando. Bueno, entonces la experiencia de Faraday la podemos em, volver a realizar a través de estos experimentos, para lo cual se necesita una bobina de hilo conductor, que es básicamente esta hilera de hilo conductor por donde pasa la corriente, un imán, que es este objeto que llevamos aquí, y un galvanómetro, que es este aparatito, el aparatito que nos permite ver si pasa corriente por cualquier alambre o cualquier objeto. Bien.
Entonces, lo que se hace es conectar los extremos de la bobina al galvanómetro para poder medir la corriente inducida. Y básicamente estábamos haciendo el mismo experimento que le habíamos explicado anteriormente. Se introduce el imán a través de la bobina y se hace un movimiento, es decir, pasarlo y volver a pasar por ahí mismo. Simplemente pasar y volver a pasar. ¿Esto para qué? Para verificar si circula corriente a través del galvanómetro. ¿Cuáles serían los resultados? Si se acerca el imán a la bobina, aparece una corriente inducida durante el movimiento del imán. El sentido de la corriente inducida, en este caso, se invierte si alejamos el imán. Con la bobina y el imán fijos, no se observa corriente inducida. En este caso, si se tiene el imán solamente ahí quieto, sin desplazarse, no pasa corriente, simplemente se queda en reposo. Entonces, se obtienen los mismos resultados si mantenemos fijo el imán y solamente movemos la bobina. Es decir, siempre debe existir movimiento, bien sea del imán o bien sea del objeto por el cual estamos pasando corriente. Pero tiene que existir un movimiento, de lo contrario, no existe variación de la corriente eléctrica. Bueno, en esta experiencia la intensidad de la corriente inducida depende de la velocidad a la que se mueve el imán o la bobina en el caso que queramos mover la parte de abajo. La intensidad del campo magnético también depende de esto y el número de espiras de la bobina, es decir, el número de vueltitas que tenga este alambre, por ejemplo. Bien, entonces Faraday interpretó que podría inducir una corriente eléctrica en un circuito y para ello es necesario variar el número de líneas de inducción magnética que la atraviesan. En conclusión, la inducción electromagnética consiste en la aparición de una corriente eléctrica en un circuito, en donde varía el número de líneas de inducción magnética que la atraviesan. Básicamente, en conclusión, es que si existe inducción electromagnética, es decir, si tenemos un objeto que produce una variación magnética, como por ejemplo el imán, y existe un desplazamiento sobre un objeto que sea propenso a producir corriente eléctrica, pues producirá en un circuito esta variación de la corriente eléctrica. Y con esto se puede interpretar que existe la relación entre el magnetismo y la electricidad. Son dos ramas que se pueden unir y que hasta el día de hoy sabemos que están juntas bastante. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.